Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su clase de legislación administrativa. En esta oportunidad hablaremos acerca de nuestro noveno tema de esta cuarta unidad y nos toca comentar, leer, analizar y explicar un poco acerca de la Corte de Constitucionalidad, mejor conocida como la CC. Toda la información proviene de la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente del título sexto, Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional, en su capítulo cuarto, Corte de Constitucionalidad. Lo que veremos aquí a continuación son resúmenes de los artículos correspondientes. Usted puede consultar los artículos completos en la Constitución. Y comenzamos hablando del artículo 268, que nos indica la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Sabemos lo que es una Corte. Sabemos que es esta institución que debe velar por un objetivo en concreto y que está relacionada con cuestiones basadas en la ley o en artículos de la ley. Y cuando hablamos de que es una Corte de Constitucionalidad, como su nombre lo indica, hablamos de una corte, una institución, un tribunal que se dedica a velar por el orden de lo constitucional o de las leyes relacionadas a la Constitución. Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa y su función principal, su objetivo es la defensa del orden constitucional. Esto quiere decir, del orden que establece la Constitución. Actúa como un tribunal colegiado y es independiente de los otros organismos de Estado. Quiere decir que no, por así decirlo, no recibe órdenes directas de un presidente, por ejemplo, o diputado, o algún otro funcionario. Tiene que ser independiente. Ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de esa materia, la ley de lo relacionado a la materia de la cual este tribunal es parte, que en este caso sería lo constitucional. Tiene una independencia económica garantizada, se le asigna una cierta parte de presupuesto y no tiene que depender económicamente de otra institución, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia. El artículo 269 habla de la integración de esta Corte. Muy bien, ya sabemos qué es la Corte, qué es un tribunal, a qué se dedica, cuál es su función principal, y ahora veremos cómo está integrada. ¿Qué personalidades vamos a encontrar en esta Corte? Vamos a encontrar 5 magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. Por si acaso un magistrado no puede llegar por algún motivo justificable, envía al suplente. Y cuando se conozca de algún asunto de inconstitucionalidad que sea en contra, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, del presidente o del vicepresidente, el número de los integrantes de esta Corte se eleva a 7, escogiendo los otros 2 por sorteo entre los suplentes. En el caso de que se hable de algo relacionado a inconstitucionalidad contra, como había dicho, CSJ, Congreso, Presidencia, Vicepresidencia, etc. Pasemos a la siguiente página. Estos magistrados duran 5 años en sus funciones y son designados de la siguiente forma. Número 1, o literal A en este caso, se escoge uno por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o CSJ. B, 1 por el Pleno del Congreso de la República. Ya van 2. C, el tercero es elegido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Deciden quién va a ser. D, 1 por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese es el cuarto. Escoge la Universidad de San Carlos de Guatemala o USAC. Y E, el quinto,
lo escoge la Asamblea del Colegio de Abogados. Con la designación del titular se hará la del respectivo suplente. Por ejemplo, se escoge al que propone la Universidad San Carlos, al que envía, y se propone también quién va a ser su suplente. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días después que la del Congreso de la República. Quiere decir que, por ejemplo, se hace efectiva la instalación del Congreso y 90 días después se tiene que hacer efectiva la instalación de la Corte de Constitucionalidad. Artículo 271. Presidencia de la Corte. ¿Quién es el presidente de esta Corte? Bueno, este título no lo desempeña una sola persona, o más bien una sola persona durante todo el tiempo, ya que se maneja en forma rotativa, en periodos de un año, iniciando por el de mayor edad y siguiendo en ese orden. En este caso hablamos de que de los 5 magistrados se busca al mayor de edad y este va a ser el presidente durante un año. El siguiente año el que les sigue en edad, el mayor y mayor y mayor, y así hasta llegar al de menor edad de los 5. Se comienza en orden pues ascendente. Esto es porque, como nosotros podemos saber, en casi cualquier ámbito, la experiencia es un valor supremo. Es un valor supremo en todo. Entonces, por eso se selecciona al de mayor edad para ser el presidente. Y de ahí al siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. El artículo 272 habla de las funciones de la Corte. ¿Y cuáles son las funciones de la Corte? Bueno, vamos a conocerlas una por una. A manera de resumen, podemos decir que conoce de las impugnaciones interpuestas que se ponen en contra de ciertas leyes o disposiciones de carácter general. También de las acciones del amparo. El amparo también lo debe conocer esta Corte. Interpuestas en contra del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente. Conoce también de apelaciones de los amparos, cuando alguien apela a un amparo, interpuesta ante cualquiera de los tribunales de justicia. También de las apelaciones en todas las impugnaciones contra leyes objetadas de inconstitucionalidad, cuando hablamos de que se dice que cierta ley no es constitucional. Entonces, todas esas apelaciones relacionadas a esas impugnaciones contra esas leyes, también las conoce la Corte. Emite sus opiniones acerca de la inconstitucionalidad de tratados y convenios. Por ejemplo, puede decir, este tratado entra en conflicto con nuestra Constitución. Este convenio que nuestro país quiere suscribir entra en conflicto con este artículo de la Constitución, por tanto no podemos proceder. Debe de conocer de lo relativo a conflictos de jurisdicción en su materia, que le corresponda a ella, compilar doctrina y compilar principios constitucionales que asientan con motivo de las resoluciones de amparo e inconstitucionalidad de las leyes. Quiere decir que va compilando los casos que se van resolviendo, que se van estudiando para tener una base de la cual partir para casos futuros. Emite opiniones sobre la inconstitucionalidad de leyes vetadas por el Ejecutivo. Sea el caso de que el presidente vete una ley y diga, queremos aplicar esta ley, pero esta ley va en contra de la Constitución. Entonces ellos deben de emitir su opinión de, señor presidente, esto no puede realizarse porque interfiere con este artículo de la Constitución. Actuar, opinar y dictaminar sobre asuntos de su competencia. Quiere decir, cualquier otra función que le corresponda dentro de su competencia. Y bien, ahí hemos terminado. Conocimos acerca de la CC, Corte de Constitucionalidad, que debe velar por la protección de lo constitucional y defender lo establecido en la máxima ley de Guatemala, que es nuestra Constitución política. Eso ha sido todo por esta clase. Se les agradece su participación. Muchas gracias.